Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Esta feria, les recordamos que se está realizando del día 24 de marzo hasta el 3 de abril. Los horarios de la feria virtual es de las 11 de la mañana a las 22 horas. Esta va a ser una feria virtual, igual que el año pasado, debido, como ustedes saben, a esta pandemia mundial que tenemos y por precaución y por cuidado de todos los asistentes. Les recordamos también que esta transmisión la pueden bajar en Facebook, en la página de la Feria de Minería de la UNAM, en, eh, en el programa de la Feria de los Libros, en YouTube, Feria del Libro UNAM, Minería, y en la página oficial de la Feria de Minería, que es filmineriaunam.mx. Y también en la página de Facebook de Newton Edición y Tecnología Educativa. Pues sin más, entramos a la presentación del libro Pandemia y Escuela Secundaria. Reportes desde las voces profundas de los autores, varios de los autores, pero los coordinadores principales es el doctor Inés Lozano Andrade y la doctora Zoila Rafael Ballesteros. El libro, eh, ustedes más o menos les voy a enseñar aquí la portada. Esa es la portada del libro. Es un libro muy reciente, muy interesante por el tipo de situaciones que estamos viviendo en estos días. Les voy a comentar cuál es un currículum breve de ambos autores para que tengan ustedes idea de quiénes son las personas que nos acompañan en la presentación del libro. El doctor Inés Lozano Andrade es sociólogo y doctor en pedagogía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor con perfil PRODEP. Es docente de diversas instituciones de educación superior, autor y coautor de varios libros, artículos y capítulos. Es ponente y conferencista en diversos eventos académicos nacionales e internacionales. Es coordinador de un cuerpo académico consolidado y es profesor investigador de tiempo completo en la Escuela Normal Superior de México. La profesora Zoila Rafael Ballesteros es licenciada en Pedagogía por la Escuela Normal Superior de México, doctora en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, es docente en diversos niveles educativos, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado, y es autora y coautora de diferentes libros, artículos y capítulos de libro. Es ponente de diferentes congresos nacionales, internacionales, integrante del cuerpo académico consolidado. Eh, Tiene algunas investigaciones como construcciones simbólicas y prácticas educativas en la formación de docentes para la escuela secundaria. Es profesora con el perfil PRODEP y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pertenece al Consejo Mexicano de Investigación Educativa y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Escuela Normal Superior de México. Y sin más, iniciamos con esta presentación. Eh, Le preguntaríamos sobre todo pues a usted, doctor Inés, eh, ¿cuál es o el por qué y para qué un libro eh, sobre la escuela secundaria y la pandemia? Un libro como este, como la escuela secundaria y la pandemia. ¿Por qué fue escrito ese libro? ¿Cuál fue el propósito de hacerlo, dadas las situaciones que hubo, que hay en este momento? Pues ahí lo estamos viendo, la portada del libro. Pues en este caso,
como en la mayor parte de las investigaciones que cualquier persona haga en el ámbito de lo social y lo educativo, tienen que ver inquietudes inclusive de tipo personal. Ya decía Wright Mills en su libro de la imaginación sociológica que la inquietud personal es el inicio de todo planteamiento de un problema que es público. Se vuelve público cuando están varias personas involucradas y no solamente una. Cuando es una, hay solamente una inquietud, y en este caso la inquietud tenía que ver en primer lugar con una serie de experiencias que tuve yo como esposo de una maestra de preparatoria que cuando vino la pandemia y el confinamiento empezó a tener una sobrecarga de trabajo impresionante, reuniones a deshoras, fuera del horario, conferencias, cursos, reportes, informes, planes, clases en línea y una serie de situaciones que las evaluaciones, sobre todo eso, era una serie de situaciones que me llamaron la atención en tanto que había un exceso de trabajo, ¿no? Y ese exceso de trabajo se reflejaba en mi vida misma, ¿no? En la vida de esta maestra de preparatoria y de mi vida misma, porque pues yo vivo con ella, ¿no? Entonces me pregunté, bueno, ¿y qué está pasando con los docentes de secundaria? Porque yo he estado trabajando con alumnos y docentes de secundaria. ¿Qué es lo que ellos están viviendo con esta pandemia, con lo que ocurrió cuando la SEP decidió cerrar las escuelas y decidió que las clases iban a ser llevadas en línea, pero también a través de las redes sociales? Al principio era muy improvisado todo, pero se estaban llevando a cabo diversas experiencias que fueron poco a poco consolidándose en esto que llamamos la educación en línea a través de cierto tipo de dispositivos y de aplicaciones que todos conocemos y que vamos a ver inclusive más adelante en los resultados de las investigaciones. Al preguntarles a algunos exalumnos, profesores, colegas de escuelas secundarias cómo estaban viviendo esta situación, la mayor parte de ellos tenía una serie de manifestaciones de malestar hacia lo que estaban viviendo. Todo esto coincide, digamos, de alguna manera con esta crisis o esta palabra crisis, y la pongo con K en esta diapositiva porque la palabra crisis proviene del griego y significa cambio. La crisis no es que haya un desorden solamente y que esto nos lleve a la aniquilación, sino que es un proceso de cambio y esta crisis que de inicio se ve como una crisis social, de proyectos en donde no solamente estamos cambiando de un proyecto moderno a uno no moderno, hablan de un poscapitalismo, de una posmodernidad, de un capitalismo no industrial, etcétera. Se habla de una crisis, de un cambio que se está generando y que está repercutiendo en diversas formas de vida. Pero esta crisis también repercute en lo económico a través de modelos diferentes de políticas y también, por supuesto, en lo educativo. Desde hace decenas de años se habla de que la escuela ya está en crisis porque no está cumpliendo estas funciones para las que fue creada desde hace un par de siglos, ¿no? La escuela moderna. Esta, por supuesto, nos llega el COVID-19 y hay otra crisis, es una crisis sanitaria, una crisis de salud, una crisis en donde tenemos temores, cambia nuestra vida, cambia nuestra forma de relacionarnos, cambia nuestra forma de ver el mundo, de ver el futuro, de motivarnos, y a los docentes nos cambia la forma de hacer la docencia, a los alumnos también de, la, de aprender, de cómo aprender. O de acercarse a la escuela, tal vez no de aprender, porque, por ejemplo, en el caso de la secundaria, en México ya traía una crisis que venía siendo arrastrada desde hace unas decenas de años, debido a que se habla de que la secundaria pues no ha logrado los aprendizajes que se están planteando dentro del currículum. Obviamente, decía un colega, Bradley Levinson,
que la secundaria logra aprendizajes, pero no necesariamente los que plantea el currículum, ¿no? O sea, los alumnos van a aprender no sé qué otras cosas, pero no necesariamente lo que el currículum plantea. Ha habido un montón de cifras, de estudios nacionales, internacionales, que revelan que los alumnos no están aprendiendo por varias razones. Incluso este de Mexicanos Primero, que hizo un estudio donde revelaba que en cuanto al aprendizaje del inglés, los alumnos deberían de salir con un nivel B1, que es un nivel intermedio, pero que en realidad salen ni siquiera con el nivel A1, que es el básico, ¿no? En la mayoría. Y por otro lado, los estudios de PISA que hablan de esta ausencia de desarrollo de competencias científicas, matemáticas, español y las pruebas mismas nacionales que han revelado esta crisis de la escuela secundaria, en donde parece que algo está pasando, pero que no se ha reportado, que no se ha analizado de manera profunda, porque sigue siendo un nivel con poco análisis. Por eso, desde hace años hemos, como grupo de investigación, hemos orientado nuestra mirada a este nivel para ver qué es lo que está pasando. Pero ahora que se presenta este problema de la pandemia y que los docentes son enviados a casa y los alumnos a casa, bueno, cambiaron muchas cosas, ¿no? Como dije al principio con esta inquietud, cambiaron muchas cosas con los docentes, cambiaron muchas cosas con los alumnos, cambiaron muchas cosas con los mismos directivos, los padres de familia. El espacio público, dicen los teóricos de la etnometodología, el espacio de uno es un espacio privado en donde se hacen cosas que no se hacen en el espacio público. La escuela es un espacio público y tiene un tiempo público, y hay un tiempo privado y hay un tiempo público. Ahora resulta con esta modalidad de educación en línea que el tiempo privado y el público se convierten en uno, se enciman, se solapan. Los docentes hablan de que hay una grave problemática de diferenciar de pronto el espacio y el tiempo privado del público. Y esto se revela también en la vida de los alumnos de manera mucho más general o de manera más generalizada, debido a que los alumnos usualmente provienen de hogares pobres, en donde los espacios tienen que ser compartidos y los dispositivos también tienen que ser compartidos. Cambió todo, y eso es lo que nos lleva a preguntarnos qué es lo que está pasando con la educación secundaria en este contexto de la pandemia. Bueno, pues cambian las prácticas de enseñanza, cambia la formación, cambia la motivación de alumnos y de maestros, inclusive adelantando algunos resultados, parece ser que hay una desmotivación generalizada, por supuesto no de todos, tanto de docentes como de alumnos, por este tipo de educación que no permite la interacción cara a cara, lo cual parece ser que es una de las enseñanzas de esta pandemia, en donde vemos que es importante la presencia para realizar el acto educativo. Las relaciones humanas cambian, dice Chulhan que las relaciones humanas de por sí ya se veían como no cosas, a través de dispositivos, a través de las redes sociales, no vemos las personas, etcétera. Igual en este caso tenemos ese tipo de relaciones alejadas, sin mucha calor humano. Y por supuesto, como decía anteriormente, la vida cotidiana, el uso de los tiempos, la administración de los tiempos, los espacios, etcétera, todo cambia, evidentemente. Y esto es lo que queríamos analizar, queríamos conocer cómo estaban viviendo este cambio, tanto docentes como alumnos. Esas razones, esas inquietudes se convierten en el problema central que nos convoca para hacer este libro. Pues sí, qué interesante reflexión y qué interesante resultados que han encontrado sobre esto, porque eh, efectivamente pareciera que no solamente en el ámbito educativo, sino que en el ámbito de la vida en general, el mundo no es lo mismo desde que inició la pandemia hasta nuestras fechas. ¿Qué va a ser ahora? Bueno, no lo sabemos. Aparentemente, el, eh, el, eh, el uso de este tipo de dispositivos ahora y de cuestiones virtuales da una cierta respuesta, pero que no sabemos qué va a pasar. Pero en fin, vamos a seguir con la presentación del libro, que es sin duda muy
importante e interesante porque se están tratando temas no solamente novedosos, sino que temas que descubren pues una de las crisis más, pues más y que ya existen, pero que de una u otra manera como que las autoridades o los encargados de educación como que siempre que tratan de decir, bueno, eso por el momento no. Pero sale una cosa como esta, entonces se desborda todo. Pues, doctora Zoila, quisiéramos hacerle una pregunta también. Eh, dado que usted estuvo en una de las participaciones pues, más importantes en el libro, díganos, ¿cómo fue que entre usted y el doctor Lozano hicieron este libro? ¿Cómo lo hicieron? ¿Hubo algún procedimiento importante? ¿Ustedes coordinaron todos los trabajos? Eh, ¿Quiénes más participaron en este libro? Sí, sí, claro. Algo importante que mencionaba el doctor Inés, bueno, nosotros hemos estado trabajando como parte de un cuerpo académico que hemos venido documentando ya desde hace tiempo qué pasa en la escuela secundaria, pero además también somos profesores de una escuela normal en donde estamos constantemente en contacto tanto con docentes de secundaria como estudiantes que están formándose para ser maestros de secundaria y pues indudablemente esto siempre nos tiene como la información muy fresca, nos lleva a tener la información muy fresca de primera mano de estos colegas que sin duda están trabajando ahí al pie del cañón y viven de manera cotidiana estas problemáticas. En ese sentido, bueno, este interés por documentar qué era lo que estaba pasando en este nivel educativo, cómo era el trabajo docente, qué estaba pasando con el trabajo docente con estos profesores de este nivel, pues fue que convocamos, se hizo una convocatoria tanto a docentes de escuela secundaria, investigadores, que quisieran participar en la construcción de este libro, pero participando con un artículo que justamente diera cuenta de qué era lo que estaban viviendo en su día a día para realizar pues todas las actividades que les estaba demandando el trabajo docente. Entonces, tenemos por ahí algunas preguntas que fueron orientando, digamos, en esta convocatoria, pues el interés de quienes participaron, ¿no? Por ejemplo, qué cambios emergieron en los procesos educativos formales durante la pandemia, cómo se fueron construyendo estos nuevos significados en torno al trabajo docente en los diferentes actores, de qué manera resolvieron las angustias, las exigencias, todas esas demandas y necesidades que se estaban presentando ante esta nueva modalidad de trabajo a distancia, qué sentido adquirió la educación secundaria en esta nueva modalidad de trabajo, en este contexto de la pandemia. Y bueno, afortunadamente tuvimos la participación de docentes de escuela secundaria, que además, algo importante que me parece pues necesario mencionar aquí, tiene que ver con estos maestros de secundaria que se animaron a participar escribiendo un artículo sobre estas experiencias que estaban ellos viviendo como profesores de secundaria, pues a pesar de todas las actividades que ya tenían encima, ¿no? De lo intensificados que estaban, pues para ellos fue relevante poder hablar y dar la voz tanto de ellos como de sus colegas, ¿no? Para poder dar cuenta de todos estos procesos y todas estas tensiones que estaban viviendo en el día a día de su trabajo, para desempeñar su trabajo en el contexto de la pandemia. Participaron entonces 7 docentes de secundaria, 2 estudiantes que estaban cursando la licenciatura en pedagogía en la escuela normal y bueno, que estaban justamente en el último año de su proceso de formación y estaban investigando justamente qué estaba pasando o cómo se estaban dando estas formas de trabajo a distancia
con esta nueva realidad. Y bueno, participamos también 3 investigadores, ¿no? Que formamos parte de este cuerpo académico del que ya hablábamos. Y bueno, siempre hubo ese interés por documentar, ¿no? Y darle voz a estos docentes, pero también a los alumnos de secundaria, que son otros actores que a veces no escuchamos y que también no la estaban pasando del todo bien. Realizamos diversas reuniones con los participantes para explicarles justamente cuál era el interés de documentar estas prácticas educativas. Les explicamos la manera en cómo estábamos pensando pues presentar estos artículos. Tuvimos una serie de reuniones con ellos, fuimos revisando estos avances de los trabajos, algunos derivados de procesos de investigación más rigurosos, otros, bueno, son algunos ensayos empíricos justamente que recuperan la reflexiones personales de ese trabajo que estaban realizando como docentes. Y bueno, una vez que quedaron estos artículos ya concluidos y pasaron por un primer proceso de dictaminación por nosotros como coordinadores, después fueron enviados estos artículos a dictaminación también por investigadores también expertos que dieron, digamos, su voto de que este trabajo estaba teniendo rigor metodológico y que entonces podían ser publicados. En ese sentido, bueno, pues de esa manera nosotros convocamos, tuvimos la participación, que eso fue para nosotros muy valioso, la participación de docentes de secundaria que no solamente estaban viviendo estos cambios, ¿no? Dicen ellos, no solamente nos movieron el piso, sino nos lo quitaron completamente y había que resignificar sus prácticas, había que resignificar las maneras de cómo habían organizado de manera presencial, pues el trabajo docente, y ahora había que buscar una manera distinta para atender diferentes escenarios, ¿no? En ese sentido, bueno, pues escuchar y darle la voz a estos docentes de secundaria, pues fue, me parece que lo más valioso de este libro. Muy bien. Sí, por supuesto que es toda una experiencia hacer algo como esto, porque es algo diferente, es algo con lo que todo el mundo estamos tratando de adaptarnos. Y por supuesto es muy loable todo el esfuerzo que han hecho todos ustedes, ¿no? Doctor Inés, sabiendo que usted, bueno, pues parte de su trabajo y parte de sus investigaciones sobre metodología, ¿qué nos podría comentar? ¿Qué metodologías usaron para organizar los artículos que conforman este libro? Bien. Bueno, hay una mezcla, digamos, de diversas metodologías, todas de corte cualitativo. Considerando, como dijo la doctora anteriormente, que la mayor parte de los participantes son docentes de secundaria o practicantes que estuvieron en la secundaria y que no necesariamente estaban involucrados con el proceso de investigación, se les animó a escribir desde diversas perspectivas metodológicas. Yo diría que predominantemente hay narrativas personales mezcladas con entrevistas y trabajo etnográfico, entrevistas que nos llevan a análisis de representaciones sociales, pero también con trabajo etnográfico derivado de las observaciones personales. Hay algunos que se centran más en las partes narrativas, otros se centran más en la parte etnográfica de lo que observan en su propio contexto, como observadores participantes, valga la redundancia, y otros que se orientan más al análisis de entrevistas, a la realización y análisis de entrevistas para conocer las representaciones sociales que los docentes o alumnos tienen con respecto a lo que están viviendo en la pandemia. Cada quien, como se mencionó anteriormente, hay 3 preguntas muy amplias, pero cada quien se orientó más hacia ciertos aspectos específicos que les llamaban la atención. Era precisamente
interesante ver cómo, por eso ponemos memes, porque los memes son muy representativos de lo que se ve en el libro y de lo que los docentes y alumnos plantean en el libro. Es interesante ver cómo los docentes o la mayor parte de los docentes que escribieron artículos centraban muchos de sus resultados en estos procesos de intensificación, autoexplotación, exceso de trabajo, pues la intensificación se define como hacer más por lo mismo, ¿no? Y esto es lo que ellos planteaban muy frecuentemente en sus trabajos, tanto sus trabajos narrativos como etnográficos, como de representaciones sociales, surgía esto. Y también surgía algo que usted mencionaba hace rato de qué es lo que va a pasar enseguida, porque estamos ya al borde o ya muy cercanos al retorno presencial y normal, digamos, con esta nueva normalidad. Es una nueva normalidad de la nueva normalidad. Los docentes plantean un temor genuino, ¿no? Un temor que se evidencia a través de los 3 tipos de trabajos cualitativos que ahí vienen. Y el temor es que las cosas que llegaron durante la pandemia llegaron para quedarse. Informes, reportes, evaluaciones simuladas, inclusive, como se ve mucho en los documentos, evaluaciones que permiten que los alumnos acrediten las asignaturas sin hacer prácticamente nada. Hay por ahí un meme que no está aquí, pero que dice, por favor, Dios mío, nunca te he pedido nada, pero te pido que mis alumnos me envíen un trabajo para tener evidencias, porque ni trabajos tengo, o cosas de ese tipo, ¿no? Las evaluaciones, esto constante estar en reuniones, bueno, todo este trabajo excesivo es un temor legítimo, y hablan inclusive de que esta idea de lo híbrido, de la educación híbrida que se pretende plantear o que se ha planteado ya desde hace unos meses, es un trabajo todavía más intenso del que se dio con la educación en línea. O sea, hay un montón de cosas que a través de estas metodologías que tratan de cubrir y que fueron revisados, como dijo la doctora, por pares, tratan de cubrir diversos panoramas y formas de acercarse a la investigación cualitativa y a los actores de la escuela secundaria. Particularmente debo de mencionar que la escuela, que en este caso se abordaron sobre todo a los alumnos y a los docentes, que finalmente, como el texto lo pone como subtítulo, son las voces profundas, ¿no? Son las voces incomprendidas, son las voces que casi nadie rescata dentro de este estudio o análisis de la escuela secundaria. Sí, pues en realidad, así como ustedes lo plantean, es una forma muy crítica de ver lo que pasa en este momento y con la pandemia, y en cierta manera, pues lo que uno se preguntaría, ¿qué hacen las autoridades? ¿No? Es decir, realmente la Secretaría de Educación Pública tiene conciencia de lo que está pasando. Es decir, son preguntas que se quedan como al aire después de todo esto. Bueno, hemos visto una cantidad de cosas impresionantes, las famosas falladas reformas educativas, que no han tenido nada de reforma, sino otras situaciones. Y ahora, pues, con todo esto, es para reflexionar, ¿no? Para reflexionar sobre qué se está haciendo en educación, ¿no? Bueno, pues una otra pregunta, doctora Zoila. El libro está dirigido ¿para quién? ¿Para quién está dirigido? ¿Para los profesores, para los alumnos, para los padres de familia? ¿Cuáles son los fines de este libro? Y mencionábamos hace un momento que a nosotros pues nos ha venido interesando, ¿no? Documentar justamente lo que sucede en la escuela secundaria, y no podíamos dejar pasar este fenómeno tan importante de estos nuevos procesos educativos en este contexto de la pandemia. Y entonces este libro está pensado pues para, no solamente para los docentes de educación básica, sino también yo creo que algo relevante son dar
a través de haberle dado la voz a estos maestros, pues que las autoridades educativas, y no solamente a nivel institucional, sino en otras esferas, ¿no? Ya usted lo mencionaba, en la Secretaría de Educación Pública, que a veces se escucha solamente lo que se quiere escuchar y sobre todo aquello que pareciera que está dando resultado sin saber qué es lo que hay detrás de cámaras, ¿no? Ahora sí, muy ad hoc esto de qué pasa detrás de cámaras con los maestros, con el trabajo que realizan, con todas esas tensiones que viven, toda esa intensificación, que la toma de decisiones justamente las autoridades sea mucho más empática, ¿no? Decía el doctor Inés hace rato, hay unos memes muy interesantes que justamente dan cuenta de esas representaciones sociales que hay sobre la realidad, ¿no? Sobre esta realidad del trabajo docente, y justamente el maestro pues se siente incomprendido por parte de las autoridades, pero se les exige esa comprensión hacia los alumnos en donde pongan sobre la mesa o en nivel de importancia siempre las necesidades de los estudiantes, pero ¿quién habla de las necesidades de los maestros? Y entonces, cuando nosotros pensamos en este libro, pues no pensamos solamente en que sea leído por los docentes de secundaria, que además cuando hemos hecho algunas presentaciones ya en otros espacios, han sido, digamos, desde la voz de los mismos maestros, pues se sienten comprendidos, ¿no? Yo creo que eso es una finalidad del libro, poder sentir esa empatía con el maestro que tiene todas estas dificultades vividas de manera cotidiana, porque sigue todavía ahora en un modelo incluso híbrido, ¿no? Todavía, pero que ya estamos prontos a este regreso presencial, pero se sienten escuchados y comprendidos, no juzgados, ¿no? Como se ha venido dando mucho el trabajo docente con una mirada más juzgada, criticada y cuestionada sobre la manera en cómo están realizando su trabajo, sin saber todo lo que está sucediendo detrás. Entonces, este libro está dirigido pues a los maestros de educación básica, a las autoridades educativas, insisto, no solo a nivel institucional, sino también por parte de la Secretaría de Educación Pública, y siempre nosotros incluso cerramos por ahí el libro con una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Habrá alguien que le importe de las autoridades educativas escuchar la voz de los maestros? Ojalá que sí. Ojalá que sí, esa sería nuestra mejor respuesta, ¿no? Los padres de familia también, que cuestionan constantemente esta labor del docente, pero insisto, sin suceder qué está pasando detrás de cámaras, ¿no? Escuchamos regularmente en redes sociales que los padres reclaman hasta el salario de los maestros porque piensan que ellos están haciendo el trabajo sin saber qué está pasando detrás, todas las horas invertidas que el maestro tiene y que se documenta también aquí en el libro, son 10, 12 horas o más dedicadas a veces al trabajo, y que además es un maestro que está compartiendo el espacio con la familia, con los hijos, los mismos estudiantes también, ¿no? Comprender que así como ellos están viviendo esos procesos de compartir el dispositivo con el hermano, en darle prioridad a quien, a lo mejor al que ya esté estudiando una carrera por encima del que esté estudiando, a lo mejor todavía el preescolar, bueno, son niveles comprensivos que deberían de estar sobre la mesa de discusión y que no necesariamente se quieren ver en todas las esferas, ¿no? Y bueno, la sociedad en general, justamente para que comprenda la difícil tarea que enfrentan los docentes, resignifiquen la mirada sobre lo que implica ser docente, y más en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y sean más solidarios, más comprensivos con todos estos procesos educativos que suceden a pesar de las condiciones en las que se estén gestando. Entonces, para mí y para el doctor Inés, como coordinadores de este libro, era importante darle la voz a los maestros y mostrarle a la sociedad en general y sobre todo pues a las autoridades educativas que a veces es importante voltear a ver a quien está desarrollando este trabajo, a quienes están viviendo día con día estas tensiones, y ser más comprensivos, ¿no? A lo mejor cambiar esa mirada más pragmatista, más eficientista que ha venido predominando en estos tiempos, por una mirada mucho más humanista, y comprender que el trabajo docente sucede y está sucediendo a pesar de las adversidades que están enfrentando los maestros. Pues ojalá y que esta entrevista la estuvieran
viendo algunas de las autoridades de la SEP, porque sería importante que reflexionaran y que se salieran un poco del espacio donde ellos están trabajando, es decir, que se asomaran hacia lo que pasa, ¿no? Y sin duda es un trabajo excepcional el que ustedes están haciendo, ¿no? Y aprovechando, doctora Zoila, que nos habla un poco ya sobre la parte fuerte, la parte crítica, los artículos, ¿de qué tratan los artículos? Sí, claro. Pues bueno, les decíamos hace un momento que tuvimos bastante éxito a esta convocatoria que lanzamos. Fueron 9 artículos que conforman este libro. Cabe señalar que incluso algunos quedaron fuera porque fueron entregados ya a destiempo y bueno, había que hacer un corte, pero estos artículos, me parece que lo más valioso es que están construidos, están elaborados por docentes de secundaria. Entonces, son 9 artículos. El primero lleva por nombre Sobrevivir la pandemia, sobre explotación y control del trabajo docente. Este es un artículo que, bueno, se deriva de un proyecto de investigación más amplio que fue elaborado por el doctor Inés Lozano, la doctora Maricruz Aguilera y su servidora, soy la Rafael Ballesteros. Aquí, bueno, vamos documentando cómo estas condiciones laborales del docente también sufrieron estas fuertes modificaciones a partir de estas exigencias burocrático-administrativas y de las cuales fueron emergiendo condiciones de explotación y de autoexplotación, de burocratización, de autoritarismo, de colonización del tiempo, esto que decía el doctor Inés, el tiempo no alcanza, ¿no? Por ahí tenemos una categoría interesante, el tiempo no alcanza, todo el día el maestro está frente a la computadora, trabajando, planificando, enviando evidencias, y entonces lo académico se vuelve administrativo y entonces pesa más. Pero como dicen los maestros, eso no significa que los estudiantes realmente están aprendiendo. Es más importante la evidencia, el informe, demostrar que se está trabajando por encima de dar cuenta si efectivamente el alumno está aprendiendo, porque al final del día, de todas maneras, este alumno tiene que ser aprobado, ¿no? Por las condiciones en las que se está gestando el trabajo educativo, en estas condiciones de pandemia, ante estas desigualdades económicas que salen todavía más a la luz en este contexto, pues indudablemente el alumno tiene que ser aprobado. Entonces, hay una colonización del tiempo, de los espacios, este espacio público, este espacio que era privado ahora se vuelve público, ¿no? Ahora el estudiante, si tiene clases virtuales, bueno, tiene que compartir la intimidad de su hogar, pero también el maestro, ¿no? No solamente el alumno, sino también el maestro. Y entonces, bueno, ahora lo que era íntimo se vuelve público, ¿no? Es decir, mi hogar lo comparto con el otro, pero también ese otro que a veces se vuelve desconocido. ¿Por qué? Porque está detrás de cámaras en donde hay, dicen los maestros, ¿no? No les podemos exigir que prendan su cámara, por ejemplo, y entonces se convierte el proceso educativo en un acto de fe, ¿no? En un acto de fe en donde se piensa que el que está del otro lado de la pantalla está aprendiendo, ¿no? Y bueno, hay una serie de desmotivación y es lo que se va documentando justamente en este artículo, particularmente cómo esta sobrecarga de trabajo intensifica al maestro. Aquí pongo unos memes interesantes, ¿no? Que dan cuenta justamente de esta voz que tienen los maestros con respecto a lo que están viviendo. Y quisiera leer, ¿no? Algo que dice una maestra de secundaria con respecto a todo esto que se les exige y que dice, tengo que hacer planificaciones ad hoc, es decir, me solicitan una planificación para subirla a la plataforma de Classroom, otra para los alumnos que no tienen los medios para conectarse a las clases virtuales. Tengo que hacer videos explicando procedimientos o fotografías paso a paso de los temas. Tengo que diseñar diversas estrategias de enseñanza a distancia con alumnos de escasos recursos y con aquellos que tienen dificultades de aprendizaje. Es decir, si nosotros nos ponemos en el lugar de la maestra, esto implica bastante tiempo invertido que además
del propio que tiene que realizar de manera del trabajo cotidiano, ¿no? Se suma al tiempo que tiene que restarle a la familia. La familia pasa a segundo plano, la familia del maestro, y pasa a primer plano el trabajo docente, invirtiendo mucho más horas de las que incluso se les paga, ¿no? Por eso esta parte de la intensificación, hacer más por lo mismo, decía el doctor Inés. Efectivamente, el maestro se centra en tener que demostrar que efectivamente está trabajando, aunque no necesariamente tenga que demostrar que el alumno está aprendiendo. Lo importante es demostrar que se está trabajando, ¿no? Y entonces, decían por ahí en algún momento, algún líder sindical, ¿no? Que ya desquiten los maestros su salario. Bueno, pues me parece que si nos ponemos a cobrar lo que se ha trabajado, pues seguramente nos quedarían a deber mucho, y es como esta voz y ese reclamo que hacen los maestros, ¿no? Con respecto a cómo ellos han venido viviendo la pandemia. El segundo artículo, con hallazgos también muy similares, se denomina autoexplotación e intensificación del trabajo docente. Este artículo es escrito por una docente de secundaria y que también trabaja en bachillerato, Elizabeth Avendaño Aguilar. Ella profundiza también en estos mecanismos que generan mayor intensificación y malestar docente, va analizando los significados de los denominados docentes exitosos, aquellos que han sido reconocidos socialmente por ser buenos maestros, ¿no? Y que ante esta, digamos, esta mirada que se tiene social sobre ellos como buenos maestros, están comprometidos, ¿no? Con su labor. Y entonces, bueno, presentan más angustias, más preocupaciones, se autoexplotan todavía más para tratar de mantener ese estatus, ¿no? Es decir, aquí no hay tregua, no se puede decir que no se puede, sino al contrario, hay que buscar posibilidades para seguir siendo el mejor maestro, aunque eso me implique una mayor autoexplotación. Pero lo cierto es que eso implica también mayor trabajo, mayor inversión de tiempo, mayor preocupación por los alumnos, ¿no? Y mayor actividad docente. Por ejemplo, hay algo interesante, el maestro tuvo que aprender incluso hasta saber cuántas tareas dejar y cómo dejarlas, ¿no? Porque eso implicaba también una sobrecarga todavía más de trabajo. Muy bien. Pues, doctora, ahora sí que el tiempo nos está consumiendo. ¿Qué más quisiéramos que se siguieran comentando varias de las cosas de este magnífico libro? ¿Qué conclusiones podríamos tener sobre este libro, doctor Inés y doctora Zoila? Bueno, yo quiero agregar que aunque muchos de los trabajos que se hicieron redundan o abundan más bien que redundan en esta idea de la explotación, intensificación, etcétera, también hay otros textos que hablan acerca de el malestar emocional que les ha generado a docentes y alumnos este asunto de la pandemia, de la invasión del tiempo privado y el espacio privado, del no aprendizaje, de la evaluación simulada, la desmotivación por este acto de fe de la educación en línea, etcétera. Y nos parece interesante que, como conclusión, que los docentes tengan interés e intención de darse a conocer y comunicar su vida, porque eso es algo que, como dijo usted, señor Nicasio, las autoridades no se hacen cargo de este tipo de situaciones. De hecho, en la última parte de la conclusión del libro, anoto yo específicamente que ojalá y quienes leyeran el libro fueran las autoridades, pero que pues eso es como muy utópico, ¿no? Conozco algunas autoridades que podrían leerlo y que les serviría mucho, pero me parece que eso está fuera de toda lógica administrativa, está fuera de toda lógica en cuanto a hábitos de lectura de las autoridades y hábitos de lectura críticos, ¿no? Porque desde nuestra perspectiva, el libro asume posturas críticas, pero asume posturas críticas porque los docentes asumen esas posturas.
Entonces nosotros como coordinadores y como autores a la vez no tenemos otra más que darles esa voz, darles esa apertura y esa posibilidad para que se manifiesten de manera científica a la vez, y que esto se convierta en un texto que abre y denuncia una serie de situaciones que parece ser que no se quieren ver. Hasta ahí lo dejo. Excelente. Bueno, pues estamos con el tiempo encima. Ojalá y que nuestras autoridades educativas puedan leer este magnífico libro, y ojalá que todos los que lo lean, pues hagamos un poco de conciencia de qué estamos enfrentando. Estamos enfrentando una nueva realidad, una realidad distinta. El mundo ya no va a ser lo mismo después de esto. Y siempre, lo importante es que siempre hay pautas para seguir adelante, y creemos que este es un libro que es una de esas pautas. Agradecemos mucho a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minoría este espacio por invitar a la presentación de este libro, y los invitamos a que sigan con todas las actividades de la feria. Por otra parte, queremos decirle que este libro se encuentra ya impreso y en todas las librerías importantes del país, en las librerías de la UNAM, por supuesto, y también está en versión electrónica, en ebook, y lo pueden encontrar en todas las tiendas como conocidas, como Amazon, como Kobo, Playbook, eBooks, en fin, en varias de ellas. Así que es fácil de encontrar electrónicamente, y es fácil también de encontrar en todas las librerías. Les agradecemos mucho su presencia y que sigan disfrutando de esta feria virtual. Muchas gracias, doctora Inés Lozano, por su participación. Muchas gracias, doctora Zoila, y gracias a todos los que nos escucharon en esta presentación. Buenas tardes.